están haciendo los municipios en cuanto al tema del manejo de los residuos sólidos, de esta basura que se acumula a diario y que cada ciudadano produce? Bueno, la OEFA, que es el organismo que evalúa y supervisa en temas ambientales, ha realizado un interesante informe que vamos a comentarlo de inmediato con Mauricio Cuadra. Él es precisamente el subdirector de supervisión a entidades de la OEFA. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué han hallado en este estudio que realizan en el 2013-2014? Sí, se sistematiza la información de 189 acciones de supervisión a los municipios provinciales de prácticamente todo el país y presentamos también los avances del trabajo del año 2014. ¿Qué encontramos? Bueno, las cifras no son tan alentadoras. Solo 3 municipios obtienen calificación satisfactoria de esta evaluación de desempeño, que básicamente lo que pretende hacer es verificar cómo es que las municipalidades están manejando la basura en cada una de sus jurisdicciones. ¿Y qué es lo más destacable? A ver, nosotros podemos rescatar primero la ausencia de lugares de disposición final. Estamos hablando de la ausencia de rellenos sanitarios. Solamente, y eso es un dato que desde la OEFA lo venimos diciendo ya hace algún tiempo, solamente tenemos 10 rellenos sanitarios en el país para una población de 30 millones de habitantes y que de hecho ya en número es bastante insuficiente, ¿no? O sea, 10 de los 100 más o menos, más de 100 que necesitaríamos. Dependería, claro, de la capacidad, de las dimensiones que tendría cada uno de estos rellenos, pero en la práctica, en la realidad, 10 rellenos sanitarios, 4 de ellos en Lima, los demás en provincias, y debiera ello significar preguntarnos dónde es que se está yendo la basura que generamos tú, Patricia, yo y cada uno de los vecinos a diario. Estamos hablando de grandes cantidades de toneladas de basura que diariamente se disponen en lugares que afectan la vida de cada uno de los vecinos de Lima y del país. Improvisados, ¿no? Exactamente. Con una mezcla estamos hablando de toda la contaminación también que eso genera. Exactamente. Estamos hablando de lugares de disposición final inadecuada, estamos hablando de botaderos que de repente están muy cerca a una avenida principal, están frente a hospitales. En el caso de Trujillo lo tenemos cerca a las fuentes de generación eléctrica que abastecen de energía a casi toda la ciudad. Cerca a Río, lo tenemos ¿no? cerca a Lagunas, Río, por ejemplo, en el caso del río Guayá, con el botadero de La Moyuna. En el caso de Pampa de Ñoco, que también está muy cercano a la ciudad de Nica. En Tingo María. Estamos hablando de todo el país, de una realidad bastante crítica que pretende a través, digamos, llamarse la atención a través del informe, no para jalar necesariamente la oreja y hacer un llamado de atención a las autoridades provinciales, sino al contrario, decirles que a esas autoridades que están llegando, digamos, a asumir nuevas gestiones a nivel nacional, encuentren en este informe un diagnóstico de la situación que están, digamos, viendo en sus municipios provinciales y lo toman como una línea de base para implementar una serie de mejoras que es evidente que requiere el país. Como ¿no? un plan de gestión pública, ¿no? Porque más allá de una iniciativa, de un programa o de una oferta que se haga quizás incluso en épocas electorales, tiene que concretarse. ¿De quién parte la iniciativa? Vamos a hacer un botadero, un relleno sanitario. Es buena la precisión que tú realizas, Patricia. Mira, aquí estamos hablando de un tema de competencia claramente establecido por la ley que le corresponde a las municipalidades, tanto provinciales y distritales, cada uno con un rol diferente, porque de hecho la municipalidad distrital es la que está más cercana al vecino, la que dispone un servicio para que a un horario establecido recojan la basura que nosotros dejamos a diario en la puerta de nuestras casas, pero también estamos hablando de un rol de control que debieran hacer las autoridades provinciales respecto de lo que se está haciendo en cada uno de los distritos que pertenecen a esta provincia. Por ejemplo, hay otro tema importante que revelamos en el estudio. Si es que las municipalidades provinciales se están preocupando por el transporte de residuos peligrosos que, digamos, se transportan, valga la redundancia, en las provincias. ¿Y qué encuentran? Estamos viendo eso. De hecho, muy pocos municipios son los que hacen esta labor. El tema de la formalización de recicladores, que también es algo que importa y entiendo, hay una gran cantidad de población que está vinculada a una actividad económica como el reciclaje. Solamente el 17% de municipalidades provinciales implementan programas de formalización de recicladores. Y eso tiene dos connotaciones y quiero decirlo porque es importante. No solamente estamos hablando de que hay personas
que de repente se dedican a separar nuestros residuos en las puertas de nuestras casas sin ningún tipo de formalidad y que debiera ser liderado por la municipalidad, sino que en los botaderos, en estos lugares que sin ningún tipo de control se arroja indiscriminadamente la basura, también encontramos a personas, a niños, a mujeres trabajando sin ningún tipo de control. Tipo de protección, o sea, ya no solamente estamos hablando de un tema ambiental, que es el que a nuestra institución más nos preocupa y de hecho nos motivó y nos motiva a hacer este tipo de informes, sino también tiene una connotación social. Y de salud pública. Y de salud pública, ¿no? Estamos hablando de botaderos que están muy cerca incluso a las ciudades. El de Tingomarí, el de La Moyuna, está solo a 1 kilómetro de la ciudad. Y ustedes pueden ver las imágenes de que se encuentran también residuos incluso hasta hospitalarios. Y ahí también no estamos hablando de, digamos, de una llamada de atención a las municipalidades provinciales, sino también a los gobiernos regionales. Pero eso ameritaría una sanción, ¿no? Por tanta irresponsabilidad y por el riesgo al que se expone a la ciudadanía. La OEFA, como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, en este caso solamente ¿recomienda algún tipo de sanción o también puede ejecutarla? Bien, es importante la pregunta. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos al menos una vez al año, 2, 3, y de hecho lo hacemos en más de una oportunidad a cada municipio. Nosotros supervisamos su desempeño a los 195 municipios, a todas las municipalidades provinciales y también a gran cantidad de las distritales de todo el país. Nosotros nos acercamos para supervisar y controlar que ellos estén haciendo su función. Pero aparte nos acercamos para apoyarlos, es decir, les brindamos asistencias técnicas, capacitaciones, etc. Nosotros emitimos un informe que efectivamente contiene recomendaciones y disposiciones de obligatorio cumplimiento que estas municipalidades deben acatar porque el OEFA es el ente rector en materia de fiscalización ambiental en el país. Ya desde el año 2013, a partir de la Ley 30.011, se fortalecieron las acciones de fiscalización ambiental de la entidad y también se dispuso que el incumplimiento de funciones por parte de estos funcionarios, que digamos, no entienden que es una responsabilidad y un deber ejecutar sus funciones de fiscalización ambiental, acarrea responsabilidad administrativa. Es decir, no es tan fácil no debe ser tan fácil dejar de cumplir una función como autoridad. Esas autoridades que estarían incumpliendo con esas funciones, por ejemplo, en la materia de este informe, en la materia de la gestión de la basura en nuestras localidades, pueden ser sancionados por la Contraloría General de la República. Antes la Contraloría no tenía competencia, digamos, en ese tipo de acciones. A partir de la Ley 30.011 se establece claramente que el incumplimiento de las acciones de fiscalización ambiental acarrea responsabilidad administrativa y habilita a la OEFA la posibilidad de comentarle, comunicarle y denunciar ante la Contraloría General. ¿Y hay ejemplos ya de recomendaciones ante la Contraloría en este estudio? Así es. ¿Qué municipios, por ejemplo? ¿Qué casos? Hemos denunciado diferentes casos. Hay más críticos, unos más críticos que otros, pero me interesa, por ejemplo, comentarte en el caso de Loreto. En el caso de Loreto tenemos un relleno sanitario que es el 30, ahí sí es un relleno sanitario que denunciamos también porque en la práctica esto se había convertido en un botadero. Denunciamos casos también en Loreto de distritos como Belén y Punchana. Hemos denunciado casos en Tingomaría, como mencionaba en el caso de La Moyuna, agua del Edén el botadero del Edén y agua de las Vírgenes en Junín, Pampa de Ñoco en Ica, El Milagro en Trujillo y otros casos en Lima. Hace muy poco, cuando todavía no asumían las nuevas autoridades sus mandatos, veíamos problemas con los vecinos en Comas, en San Juan de Miraflores, que son casos que hemos puesto también en conocimiento de la Contraloría para que tome acciones en el ámbito de determinar si hay o no una responsabilidad administrativa. Y lo hemos visto, ¿no? En plena COP20 estaba toda la basura acumulada en estos distritos. Por eso es importante, que hayan acciones de control y de sistematizar este tipo de resultados, porque no tienen, mayor propósito de que todos generemos conciencia respecto de una situación que es crítica y que nos comprometamos todos como autoridades desde el OEF en su rol rector de promover este tipo de buenas prácticas, pero de las autoridades locales, las municipalidades, que son las que tienen que cumplir esa función. Una vez que llegue el informe a la Contraloría, ¿qué competencia o qué acciones puede tomar? La Contraloría, que ya eso está en el ámbito de su competencia, debe iniciar un procedimiento para determinar, en el marco de un debido proceso, naturalmente, si es que hay incumplimiento por parte de estas autoridades, determinar cuáles serían las autoridades responsables. Incluso una sanción podría llegar hasta la inhabilitación. Y naturalmente, del funcionario. Y naturalmente, Patricia, no queremos necesariamente llegar a ese extremo.
El OEFA denuncia estos casos los más graves ante la Contraloría, pero lo que está haciendo activamente a nivel nacional, no solamente desde la sede central, sino a través de sus oficinas desconcentradas, que ya las tenemos en todo el país, es acercarse a estos funcionarios para llamar su atención y para ayudarlos. Todos tenemos clarísimo que esto es un problema y todos tenemos claro también que debemos trabajar juntos para la solución. ¿Cuántas toneladas de basura se producen en el Perú diariamente? Mira, solamente en los 20 lugares más críticos es alrededor de 3.200 toneladas diarias de basura que se arrojan sin ningún tipo de control. Y estamos hablando de un país, basura, ¿no? claro, estamos hablando de cifras al año 2014, estamos hablando de 30 millones de personas. Esas cifras no solamente en actividades económicas se incrementan en 10 años, sino que también seremos más personas las que vivamos en el país de acá a 10 años, entonces hay que preocuparnos ahora. Y las autoridades provinciales, digamos, y distritales, las municipalidades en general, que son las que se encuentran más cercanas a la vida del vecino, tienen que conocer esta problemática e involucrarse decididamente, ¿no? Y es lo que tratamos de también llamar la atención a propósito de este informe. ¿En el informe han encontrado un retroceso o por lo menos ya el espíritu de colaboración de las autoridades? Es importante la pregunta. Mira, nosotros es la primera oportunidad en la que el OEFA realiza un estudio de esta naturaleza a nivel de autoridades provinciales. Nos comprometemos a hacer, digamos, un diagnóstico mucho más seguido para medir el nivel de avance. Lo que sí te puedo comentar en este momento es que las acciones de capacitación y de fortalecimiento de capacidades para mejorar esta situación se han incrementado significativamente, ¿no? Se han incrementado las capacitaciones, los talleres, los encuentros con esas autoridades. Hace poco tuvimos uno en el que participaron las autoridades de la institución y un mensaje liderado también por el propio presidente del OEFA, indicándoles, exhortándoles a esas autoridades municipales a que tenían que tomar cartas en el asunto en estos temas y liderar estos procesos en sus municipios. Y reitero, por ejemplo, un tema que salió en esta reunión que tuvimos con autoridades recientemente electas hace muy poco, el mes pasado, el compromiso del alcalde distrital de Ate para resolver muchos de los temas ambientales que se encuentran en Lima y cuyo origen se encuentra en este distrito. Entonces, ahí rescatamos, por ejemplo, el compromiso de este alcalde y de hecho lo reitero y lo menciono para exhortar también al alcalde a continuar trabajando, ¿no?, en este tema. Y así podríamos mencionar los casos de Coma, San Juan de Miraflores, ¿no?, y el Lurigancho aquí en Lima, pero naturalmente es un problema de todo el país. Bien, Mauricio, interesante en realidad este estudio, sobre todo por el compromiso que también esto genera con todas las organizaciones, pero también la denominada cultura ciudadana, porque no todo hay que dejarlo al alcalde ni al municipio, sino también, así como hemos avanzado un poco en la conciencia del reciclaje y parece que ha dado éxito, porque hoy hablamos mucho y estamos preocupados incluso de dónde hay un contenedor quizás para reciclar. Exacto. También el hecho tan simple como arrojar algo en el piso, el ir a la playa y contaminar un espacio público. Es un tema que no solamente está en el ámbito de las autoridades, y de hecho el Ministerio del Ambiente, el OEFA, lideran muchas acciones de promoción también en ese ámbito, pero es un tema también de todos nosotros como habitantes, como vecinos, de, digamos, promover buenas prácticas desde nuestras casas, de cómo separamos nuestros residuos, de cómo es que nuestra basura la segregamos, la ponemos adecuadamente en un horario establecido para su recojo, etcétera, ¿no? Para cerrar ahora sí, Mauricio, de acuerdo a este puntaje que ustedes han establecido, más o menos, ¿quiénes lideran las prácticas algo rescatables? Mira, queremos destacar provincias como Carhuaz, Concepción y Tarma, que son 3 de las provincias, digamos, de las municipalidades provinciales que obtienen un puntaje satisfactorio. Si lo agrupamos por regiones. Estamos hablando, hemos hecho también un ranking que lo podemos compartir con ustedes, un ranking de todas las municipalidades capitales de departamento. Ahí las cifras no son tan alentadoras, solamente 2 ciudades capitales aprueban esta evaluación de desempeño, liderado por Capital Cajamarca, como ciudad de Cajamarca. Y Lima. Y Lima, propiamente. Pero naturalmente estamos viendo que en la cola están ciudades como Chiclayo,
Huancayo, Ica, que de hecho tienen que trabajar mucho más en estos temas. Sí, ¿no? Bueno, yo soy de Chiclayo y aquí con pena veo que está entre los últimos lugares. Hay también, por ejemplo, el botadero de Derreque, ¿no? Que siempre te han comentado, y la necesidad de un relleno. Y que estamos trabajando también con ellos en ese tema, ¿no? Gracias, Mauricio, por estar esta mañana en nuestros estudios y comentarnos algo sobre este informe, ¿no? Sobre todos los aspectos más importantes, cómo están los municipios manejando estos residuos sólidos a nivel nacional. Mauricio Cuadra con nosotros de la UEFA. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos con más.